Te damos gracias, Señor, porque esta palabra pronunciada hace 2000 años sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en nosotros. Ella es más poderosa y fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra, para que la tomemos en serio y nos abras aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros, de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reserva, pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fuera dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que podamos ayudar a todos los hombres a encontrar de nuevo la verdad de Dios sobre ellos. Haz que la encuentre plenamente el mundo en el que vivimos y al que queremos humildemente servir. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección y por el Espíritu Santo, que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Buenos días, queridos hermanos, nuevamente. Bienvenidos sean al programa número 20 de Tu Parroquia al Día. Hoy acabamos de unir dos programas porque acabamos de grabar con las hermanas epidemiólogas de los pueblos adyacentes y hablamos de lo que es la enfermedad, con aquella gran preocupación del Papa la semana pasada cuando hablábamos del proceso formativo. Ahora esta semana hay proceso informativo y ellos nos dieron una gama de información de lo que es el COVID, cómo vamos a tratarlo y todas estas cosas. Y hoy entramos nosotros en esta continuidad del programa a hablar de lo que es la información que nos ha pedido el Papa Francisco. ¿Qué te parece, Marisa? No, pienso que ha sido muy excelente. Buenos días a todos los hermanos que nos están sintonizando en estos momentos, ¿verdad? En este segundo programa sobre el tema de las misiones. Y como decía José, el Papa Francisco, como habíamos discutido la semana pasada, nos ha traído un mensaje sumamente poderoso, diría yo, y de mucho cuestionamiento, ¿verdad? Porque él nos preguntaba la semana pasada cuán dispuestos estábamos, ¿verdad?, para nosotros poder llevar a cabo la misión. Y entonces, la semana pasada hablábamos sobre la formación cristiana, ¿verdad? Y decíamos que es importante que cada uno de nosotros estudiemos, que conozcamos, para entonces nosotros poder lanzarnos desde nuestra propia realidad a misionar. Hoy, ¿verdad?, hemos querido traer, qué bueno que se trajo a estas dos hermanas epidemiólogas profesionales de la salud con conocimiento, porque es importante que nosotros, si queremos continuar misionando en nuestra realidad y en nuestro propio país, debemos conocer lo que está sucediendo en el mundo actual. ¿Qué es lo que está sucediendo? La pandemia del COVID-19. Y fíjate, José, cómo ellas han explicado, ¿verdad?, a grandes rasgos y a nivel general, ¿verdad?, todo el trabajo que ellas hacen, ¿verdad?, para ayudar a los demás en este momento tan difícil que lo estamos viviendo, como es la enfermedad del COVID-19. Decía el Papa en el primer párrafo, ¿te acuerdas? La semana pasada, decía que la enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento interpelan en nosotros a la misión de la iglesia. O sea, que es una nueva realidad, como tú acabas de decir, que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Primero que nada, hablábamos del proceso formativo, formarnos. Cuando tú pones dos ejércitos que van a ir a una guerra, para darle un ejemplo, ambos se tienen que preparar y ambos tratan de conocer cuáles son las debilidades del otro para poder entrar por ahí. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, tenemos que formarnos y eso nos invita a mirar lo que nos rodea, cuál es el entorno que nos ha tocado vivir. Ya no es la misión del año 2018,
del año 2019, era la misión del año 2020 con una realidad totalmente diferente. Yo quiero ser efectivo en mi proceso de informativo para que pueda llevar una información adecuada y correcta para que tanto las personas que van a recibir la información como tú y yo nos podamos sentir totalmente seguros. No, definitivamente. En este segundo pilar que la Obras Misionales Pontificias nos ha sugerido, que es la información misionera, lo que nos propone realmente es que nosotros como cristianos debemos informarnos acerca de la vida cotidiana, de la vida, de la realidad en la cual estamos viviendo. Me explico. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una ayuda en específico, una tarea, un ir a otro pueblo, a ir a Caguas o a ir a la iglesia de Juncos o ir a la iglesia de Maunabo, ¿verdad? Pues tenemos que informarnos primeramente de la realidad de este pueblo, ¿verdad? Ahora mismo nosotros mismos Gurabo tenemos que informarnos de nuestra propia realidad. ¿Qué es lo que aqueja a nuestro pueblo? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuál es su cultura? ¿Verdad? Porque realmente yo no voy a llegar a un sitio porque decimos vamos a misionar, fantástico. Pues cogemos el bultito, echamos los libritos, nos llevamos la Biblia y aquí llegué y ahora vamos a anunciar el reino de Dios aquí. Que salga. ¿Ves? Pero entonces usted no puede llegar a un sitio a anunciar el reino sin conocer la realidad que está viviendo ese pueblo. Esa era la misión en el 2019, en el 2018, pero en el 2020 es la nueva realidad que lo primero que tenemos que hacer es formarnos y prepararnos para que cuando lleguemos allí podamos ser asertivos, no perder tiempo y dedicarnos a lo que realmente es la necesidad que hemos identificado, cuidándonos nosotros y cuidando a los demás, porque ya tenemos que partir desde una premisa de salud, de cómo yo puedo evangelizar, cómo yo puedo ser misionero, mirando la necesidad del otro, pero también buscando que nos protejamos ambos. Sí, voy a compartir una experiencia, ¿verdad? Aunque esto fue una misión ad gentes, porque pues pude tener la oportunidad de salir del país de Puerto Rico, pero no está tan muy lejos de la realidad de lo que yo puedo hacer aquí en Puerto Rico. Mira, en el 1997, no me copien la edad, yo tuve la oportunidad de viajar a Nicaragua, ¿verdad? Estuve un mes en una aldea en Nicaragua, viajé ese momento con otros 6 jóvenes adicionales, éramos 7, una de ellas era dentista que dio una labor excelentísima allí en esa aldea, en la aldea Chiquilistagua, y el padre Cano nos acompañó en ese, ¿verdad? Fue quien nos dirigió en esta misión. Sí, así que un saludo al padre Cano. Y entonces, pero antes de salir, antes de llegar a este lugar, nosotros tuvimos que estudiar. Un plan estratégico. Tuvimos que estudiar primero qué es la aldea de Chiquilistagua, cuál es la bandera de Nicaragua, cuál era su historia, qué se estaba viviendo en ese momento en particular. Y en aquel momento particular la guerrilla estaba en todo su apogeo. No sabíamos que donde estábamos situados era un suelo totalmente sandinista. Y entonces, ¿verdad? Toda su problemática, la problemática política que tenía entonces este país. Nosotros llegamos a Nicaragua, llegamos a la aldea, la gente nos recibió, con unos abrazos, un amor, un cariño excepcional. Sin embargo, nosotros sacábamos tiempo para escuchar las necesidades del pueblo, para escuchar esa realidad que estaba viviendo en esta aldea. Este lugar, como te dije, era suelo sandinista, que hasta inclusive nosotros tuvimos la oportunidad una tarde de entrevistarnos con líderes de la guerrilla. Wow. Aquella gente llegaron hasta con metralletas y enmascarados. Nosotros no podíamos ni tan siquiera sacarnos fotos con ellos. Simplemente era escuchar que ellos nos estaban presentando sus ideales y su necesidad, ¿verdad? Y de eso es que se trata. La misión se trata de informarnos, porque yo no puedo llegar a un lugar hablarles de la vida, ¿verdad? Que es el que nos da la vida, y decir aquí llegué y todo está bien. No, hermano, porque tenemos que informar. Entonces, trayendo la relación entonces a nuestra propia realidad de Gurabo, nosotros tenemos que conocer cuál es nuestra propia realidad en estos momentos. ¿Sabemos cuántos casos de COVID tenemos en Gurabo? Yo no lo sé. Esa pregunta se quedó en el tintero. Y esa va para la próxima. Para la próxima entrevista va. Para la próxima lo vamos a tener. ¿Qué cosas yo tengo que hacer para protegerme yo y poder proteger a mis hermanos? Porque, gente,
Hay muchas personas que dicen, no, yo no me pongo la mascarilla, yo no me voy a lavar las manos, yo no voy a hacer esto. Ay, el gobierno siempre diciendo tanta cosa, no, que nos están exhortando. Pero si nosotros no lo hacemos, nosotros somos los primeros que estamos faltando a la caridad, porque yo puedo estar contagiando a mi hermano. ¿Ve? Y entonces, todo este tipo de información, ¿verdad? Si yo quiero trabajar aquí mismo en Gurabo, vamos a que nosotros como iglesia en salida, trabajar en las periferias, trabajar en las comunidades de nuestro pueblo, yo tengo que conocer la realidad de mi pueblo. La primera etapa sería formación, que fue lo que hablamos la semana pasada. Entonces yo lo que hice, Marisa, que esta carta del Papa la dividí en acciones, para que podamos entenderla. Después de esa información, el Papa nos está recomendando como primer paso el intercambio de información. Lo vas a encontrar en el párrafo, que lo primero que nos está sugiriendo el Papa es que para que podamos ser efectivos después de habernos formado, debe haber un intercambio de información. O sea, yo tengo una información, pero el área que yo voy a misionar tiene otra información, y que debemos comunicarnos con anticipación para ver cuáles son aquellas necesidades y cómo yo voy a poder impactar allí. O sea que ya el Papa nos está poniendo en un diálogo anticipado para poder conocer lo que ambos podemos hacer. Sí, otro ejemplo que voy a traer ejemplos, ¿verdad? Porque creo que con los ejemplos vamos a poder clarificar mejor a la gente que nos está escuchando. Tuve la oportunidad también de trabajar como voluntaria en el hogar de niñas en Cupey. Ahí estuve como por un año. Comencé primero en la República Dominicana, pero luego pasó a Puerto Rico, porque entonces nos enteramos que aquí en Puerto Rico había, y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a ayudar a las nuestras, ¿verdad? Son totalmente dos realidades muy diferentes. Y entonces, antes de nosotros poder estar de manera mensual, que visitábamos el hogar de niñas, nosotros nos reunimos con las hermanas, nos tuvimos que reunir con los trabajadores sociales para poder informarnos de qué cosas yo no podía hacer, o qué cosas no puedo decir, o cómo debo tratar a estas niñas que de tanta falta de amor tenían, ¿verdad? Y cómo nosotros podíamos ayudarlos. Yo creo que ese año fue uno bien fructífero, fue de muchos frutos, porque pudimos ayudar a estas niñas dentro de la realidad que cada una de ellas vivían, ¿verdad? Entonces es importante, y vuelvo e insisto, ¿verdad?, que nosotros tenemos que informarnos antes de desinformar a los demás. Porque yo creo que con esta situación de lo del COVID, ¿verdad?, que el Papa también nos dice, ¿cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a misionar en medio de esta pandemia? Es que se nos ha dado mucha información. Pero a veces la información, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque a veces hay información que desinforma. ¿Ve? Y entonces tenemos que saber de dónde, cuál es la fuente de la información. Por eso hemos querido, ¿verdad?, traer a estas hermanas epidemiólogas. Pues vamos a hablar con los profesionales, vamos a buscar. Así que cuidado, porque Facebook, las redes sociales son excelente medio de información, pero tenemos que saber de dónde viene la fuente, ¿verdad? Porque muchas veces se habla de mucho, pero a veces son información que nos desinforman, e inclusive nos puede apartar de Dios. Eso es. Sí. El segundo tema que nos plantea el Papa sería la participación de los valores espirituales. O sea que una vez yo identificado, me he formado, analizo el área, el campo donde voy a realizar mi misión, tengo que verificar cuáles son los valores espirituales que tiene ese sector o esa área donde yo voy a ir. Porque usted va a evangelizar un sitio y usted no sabe lo que se va a encontrar allí. Definitivamente, porque cada pueblo tiene su, vamos a llamarle religiosidad. Entonces yo no puedo ir a este pueblo a imponer, ¿verdad? A imponer. Vamos a incorporarnos, vamos a adentrarnos a la realidad de ese pueblo, vivir con ese pueblo su religiosidad. En el camino y con la vida es que podemos informar de que la cosa va por aquí. El Papa nos ha dado una cátedra en esto. El Papa ha sido muy criticado durante este año porque el Papa ha visitado y se ha unido a cultos religiosos que no son directamente ligados al culto católico.
Y entonces el Papa lo que hace es que se une al culto y desde esa perspectiva entonces entra con el catolicismo. Porque a veces nosotros queremos ser muy católicos y llegamos a los sitios, yo vengo aquí a evangelizar y ustedes tienen que hacer lo que yo diga. No funciona así. Eso no funciona Tenemos así. que analizar los valores espirituales de cada uno y buscar lo que nos une más de lo que nos desune. Definitivamente, porque volvemos, Gurabo tiene su religiosidad, Caguas tiene su religiosidad, Juncos tiene su religiosidad, y si vamos a otro país también, ¿verdad? Como en el caso de nosotros, en el caso de mi experiencia en Nicaragua, aquella aldea tenía su espiritualidad y tenía también su religiosidad. Claro, y tú no puedes cambiarla cuando Nos llegue. dio un día, por un rapidito un ejemplo, celebrábamos la fiesta de la Virgen del Carmen. ¿Cuál era la religiosidad de aquel pueblo? Levantarse a las 12 de la noche a empezar a tirar fuegos artificiales. Y yo decía, ay Dios mío, otra bomba más. No era bomba, era que habían tirado fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque estaban celebrando la alegría, Sí. ¿verdad?, de la patrona de aquel pueblo. Y se hicieron muchas otras actividades durante todo el día, entre cánticos, rosarios, la misa, flores, voy aquí a llevarle a este otro hermano unas prácticas de religiosidad que la realidad es que yo no voy a imponer como nosotros celebrábamos la Virgen del Carmen, a vivirlo con ellos. Incluso, Marisa, en el culto católico cristiano, por ejemplo, si aquí celebramos la misa en Gurabo de una manera, pero si mañana nos toca ir a una misión en África, allá la misa se va a celebrar de una manera totalmente diferente. El documento de Santo Domingo, Ajá. ¿verdad?, que nos habla tanto este documento sobre la inculturización de la liturgia, ¿no? Entonces, vamos a ver que cada pueblo, inclusive aquí mismo en Puerto Rico, o sea, no te vayas muy lejos, aquí Claro. mismo en Puerto Rico, vas a ver las celebraciones que hasta los ministerios de música Son tienen diferentes tipos de instrumentos que tú lo vas a escuchar, Sí, ¿verdad? claro. Y lo mismo pasa cuando tú sales fuera. La diversidad. La diversidad de instrumentos típicos de su país que se utilizan para entonces tocar y cantar y alabar al Señor. Eso es bien importante. El otro tema que nos plantea el Papa, Marisa, son los testimonios de solidaridad en los tiempos de dificultad y el apoyo moral y material en los momentos de adversidad. O sea que ya nos están metiendo en la profundidad de que también tenemos que ser empáticos. Cuando nosotros vamos a ir a evangelizar o vamos a ir de misión a un sitio, aparte de comprender cuál es su religión, cuáles son sus formas de vida, tenemos que hacer empatía con ellos. No nos está diciendo que lleguemos a imponer, sino empatía es ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, cuáles son sus problemas y yo hacerme uno con ellos en el medio del proceso. Y entonces ahí viene el apoyo moral y también el apoyo material. Definitivamente. Porque a veces yo no le puedo decir a una persona, no, porque te vengo a hablar de esto y la persona está muriendo de hambre, la persona no me va a escuchar con un estómago vacío. Exacto. Hay que dar comida, hay que buscar la forma de que esos alimentos lleguen, que las personas estén con las necesidades básicas ya satisfechas para entonces poder empezar un proceso misionero. Hasta allá nos está llevando el Papa en esta información que tenemos que buscar antes de empezar. Definitivamente, José, y como decía, es que la pregunta que hizo el Papa fue bien retante, ¿verdad? ¿Cuán dispuestos estamos nosotros, desde nuestros estados de vida, el poder ayudar entonces a nuestros hermanos, e inclusive en medio de esta pandemia? ¿Cuántos aquí en Gurabo sabemos que están enfermos de COVID? ¿Cómo los estamos acercándonos? Hay mucha gente, y decía las epidemiólogas ahorita, ¿Cómo ¿verdad?, ser empático con esos que sufren? cómo ser empático, exacto, con estas personas que están enfermas de COVID. ¿Realmente están recibiendo un saludo, un abrazo, aunque sea virtual, pero por lo menos que sepan, mira, estoy aquí? Que no se sientan discriminados, que no se sientan que tienen la peste bubónica y que ellos no pueden, Sí, y que la gente lo que hace es que los echa en una esquina. Porque es que esto porque lo hemos vivido, mira, en los tiempos de Jesús, no me voy a ir tan atrás, en los tiempos de San Francisco de Asís, y también había leprosos, había enfermedades. y los leprosos se tenían que aislar, Claro. y entonces se sentían excluidos, ¿verdad? Madre Teresa de Calcuta es el mejor ejemplo para esto. Exactamente, así que nosotros tenemos que ser una iglesia no excluyente, sino incluyente. Claro. Entonces, claro. tenemos que tocar las puertas de nuestra Y en de empatía, nuestros Marisa, hermanos. esa palabra empatía Sí, a mí me... sí, no, porque definitivo. yo me tengo que unir, ahora mismo yo estoy aquí y estoy triste en mi corazón porque hemos perdido un compañero al cual queríamos mucho, nuestro hermano William González, pediatra, que dio su vida al servicio del Evangelio y ha partido a la presencia de la morada con Dios, pero para nosotros nos queda el vacío y nos queda el dolor. Entonces,
yo tengo que ser empático con lo que estoy viviendo. Exacto. Es bien complicado para el cristiano porque dice los escritos que nosotros, yo puedo estar celebrando una exequia ahora y de ahí salir para una boda. Tengo que tener empatía con los que están sufriendo y de ahí automáticamente autorregularme y llevar alegría a una boda. Es una cosa increíble y ese es el gran reto que nos plantea el Papa en este planteamiento. Tenemos momentos para estar tristes, pero también tenemos momentos para estar alegres, de acuerdo al entorno que nos vamos a encontrar cuando lleguemos. No, definitivamente. Y una vez que seamos empáticos, podemos llegar entonces al momento de tener compasión con el otro, que era lo que hacía Jesús. Claro. Jesús, ¿qué es lo que hacía Jesús cuando estaba en el pueblo y caminaba entre el pueblo? Compasión, compasivo, misericordia. Entonces, ahora en estos momentos tan difíciles en los que estamos viviendo, vamos a informarnos de la enfermedad. Cuidado con las fuentes informativas donde estamos leyendo, erróneas, ¿verdad? Que son erróneas y que nos pueden hacer, pueden perder la empatía, claro, ¿verdad? Y realmente no. Tenemos que informarnos, hermanos, tenemos que conocer la realidad que vivimos para poder entonces ser empáticos con nuestros hermanos que sufren. El Papa también dividió esto en propósitos, Marisa. Mira qué interesante. El proceso informativo lo divide en propósitos. El primer propósito que yo encontré es que todos conozcan cabalmente el estado actual de la iglesia en el mundo. Eso es así. Yo no puedo salir a la iglesia de tal sitio en tal país si yo no conozco la actualidad de la iglesia a nivel del mundo. Porque cada uno tiene una realidad diferente. Definitivamente. Entonces, ahí tienes que, ahora mismo vuelvo al ejemplo que traía, ¿verdad? Y traigo a Nicaragua porque fue una misión que fue de un mes completo y fue muy profunda. Cuando estuve en Nicaragua, allí en la aldea el sacerdote lo que va es una vez al mes. Entonces las hermanas religiosas con las que compartí, que fueron las hermanas carmelitas, ellas caminaban lo que para nosotros son los barrios, para ellos son las comarcas. Entonces ellas caminaban las comarcas, que son distancias, es como caminar, hermano, de aquí a la capillita de Atonuevo o la capillita de Rincón a pie, y si acaso montada en una carreta de bueyes, que para mí fue una experiencia única, y llegar a una capillita a poder celebrar la liturgia, bautizar porque tenía la autoridad una hermana religiosa, porque lo que visitaba allí era una vez al mes el sacerdote. Oh. Entonces esas son las cosas que tenemos que conocer como realidades. Realidades. Aquí lo más importante, hermano, de la información misionera es conocer la realidad donde tú vas a visitar o donde vas a estar. ¿Por qué? Porque no podemos ir y presentarle a un Dios allá arriba, acá arriba, cuando ellos están aquí o están en el medio. ¿Ves? Dice el segundo propósito que nos plantea el Papa Francisco es que escuchemos la voz de los que claman. Es escuchar, es hacer esa empatía con el hermano que sufre, en lo que nos ha tocado vivir en el COVID-19, cómo yo puedo hablar con esta persona. Vamos a poner el caso de Raúl y Olga que están a verla ahí, cómo yo puedo ser empático con ellos, que ellos no se sientan que están rechazados, que están excluidos, que están marginados, sino hacer esa empatía y escuchar la voz de los que sufren, de los que claman, de los enfermos, de los que tienen diferentes situaciones. Y fíjate que durante esta semana, y vamos a seguir hablando, ¿verdad?, de Raúl y Olga, un abrazo grande para ustedes, hermanos, que sigan estando, ¿verdad?, en echando salud. para adelante y mejorando. Pude observar en medio de las redes sociales, ¿verdad?, como la misma familiares, amistades, amigos, le llevaron una palabra de aliento a Raúl y Olga, que se veían en el video con las lágrimas, pero usted no sabe cuán importante fue ese momento de empatía, de que todo el pueblo, todos los hermanos fueron allí con una tumba coco, le cantaron y oraron. Definitivamente de eso es lo que se trata. Fíjense que no hay que hacer grandes cosas, ¿verdad? No hay que ser empático, y de los pequeños detalles podemos hacer toda una misión, ¿verdad? Así y continúa el Papa hablando que nos facilitemos las noticias misionales de tal manera que nos podamos servir de los medios modernos de comunicación social.
ahí ya pues nos está dando ya, ¿verdad?, la clave. En estos momentos, la realidad de hoy, ¿cuál es? Las redes sociales. No hay otra. Voy a poner un ejemplo, suena, ¿verdad? Pero, mira, esta semana tuvimos un temblorcito. La gente... De 5.1. De 5 puntos algo en las Antillas aquí en el este. Pero Gurabo tembló. Sí, seguro que sí, pero gente, protéjase primero antes de entrar a las redes sociales y escriba, claro, mira, está temblando. Claro. Pero sí es importante, ¿verdad?, que nos mantengamos en información a través de las redes sociales. Porque pues mira, es un medio para nosotros poder entonces llevar información y llevar entonces la palabra también, que nuestras redes sociales nos han ayudado grandísimo con eso. Pero es lo que tú decías ahorita, Marisa, y comparto contigo esto 100%, es que hay que ver qué es lo que veo y hay que ver qué es lo que voy a escuchar. Porque los medios están ahí, son excelentes, pero han sido contaminados e invadidos por un montón de desinformación que en vez de ayudarnos, nos desayudan. Hay que buscar las fuentes correctas para que nuestra vida pueda ir en armonía con lo que estamos viviendo desde el punto de vista real, no desde la irrealidad. Y ahí es donde el Papa nos invita a que usemos los medios con mucha discreción. Definitivamente. Si usted va a entrar, si usted está utilizando los medios de comunicación, las redes sociales, ¿verdad?, para buscar información, mire, dele like a la página de EWTN, que es el canal católico universal. Dele like a la página del canal 13 de aquí de nosotros de Puerto Rico. Dele like a la parroquia San José, que aquí tenemos información. Que tenemos la bendición grande de tener una pastoral de comunicaciones, ¿verdad? Excelente, que ahí está trabajando Erika y Alberto René, para poder ayudarnos a nosotros a poder llevarle ese mensaje, esta información, ¿verdad?, a través del programa de Tu Parroquia al Día, la misa que se graba. Manténgase informado, pero de buena fuente. De buena fuente. De buena fuente. Una de las cosas que me voy a traer, no sé cuánto tiempo nos queda, es que los medios funcionan de tal manera. Fíjate, Marisa, yo abro una página en YouTube y le escribo que me gustan los platillos voladores. Pues usted puede estar seguro que durante un mes usted le va a estar llegando información de platillos voladores constantemente, que a veces viene de fuentes buenas, pero viene de otra fuente. Lo importante es que a usted lo que le gusta es ese tema y le van a enviar un montón de subtemas de ahí. Pero si usted abre una página que tenga que ver con la vida misionera, con la vida religiosa, con la iglesia, entonces usted lo que le van a llegar son páginas informativas de ese tipo de temas. Hay que tener cuidado cuando trabajamos los medios, porque a veces lo que le ponemos es lo que nos van a enviar. Y por lo regular nos van a enviar aquello que nos va a mantener como que elevados, porque mira, eso es el tema que te gusta, y te van a llevar a un punto donde te van a vender una irrealidad como una realidad, y ahí vienen las desinformaciones. Definitivamente, así que es importante, ¿verdad?, como mencionábamos, primero buscar de dónde viene la información, ¿verdad? Si es una información real, verídica, ¿verdad?, que sea la información correcta, del lugar correcto. Para nosotros como cristianos y cristianos católicos, tenemos que seguir lo que dice nuestra Madre Iglesia. Acuérdense que la Iglesia es madre y maestra, ¿verdad? Y tenemos que entonces buscar a través de las redes sociales, que estos son los medios que nos están, ¿verdad?, ayudando en estos momentos, pues siempre busque la página correcta, EWTN, Canal 13, Obras Misionales Pontificias, dele like para que usted pueda ver tantos misioneros que viajan por el mundo, y que usted también de alguna manera puede convertirse en misionero desde tu realidad, desde tu casa, a través de la oración, orando por estos misioneros que están fuera, ¿verdad? Así que es importante saber de dónde sale la información, porque hay información que desinforma, y cuidado, porque entonces nos puede ayudar a perder hasta puntos doctrinales de nosotros. Tenemos dos emisoras católicas en la radio también que nos ayudan muchísimo, que es el 88.9, el 810 AM y el 92.5 FM. Son emisoras que nos van a nutrir de una fuente correcta, no parten de premisas erróneas, sino de una fuente revelada que es correcta para que nosotros nos mantengamos conectados en todas estas obras misioneras. Definitivamente. Por último planteamiento nos presenta el Papa, Marisa, y no por menos, dice: sus corazones deben estar unidos a las inmensas y profundas necesidades de los hombres a los que ustedes puedan socorrer. Wow. O sea que en esta identificación de las necesidades,
tenemos que poner nuestro corazón. Ya no nos está diciendo que seamos empáticos, ahora nos está pidiendo que nuestro corazón esté en el centro de esa necesidad y que podamos socorrerlos, que seamos entes de ayuda y no de desayuda. En pocas palabras, José, que seamos compasivos, compasión, que tengamos compasión y que hagamos las cosas con pasión. Pero la pasión tiene que ser empática, esa pasión tiene que llevar amor. La palabra misericordia es una palabra dividida. De misericordia, que es mirar con el corazón la necesidad del otro. O sea, que ahí está la misericordia plena de Dios. El Papa nos ha pedido que sea a ese nivel. Definitivamente, así que creo que hemos dado mucha información en el día de hoy. Sí, tienen tiempo para sentarse a escuchar. Les recomiendo, ¿verdad?, que escuchen el programa de las epidemiólogas, las entrevistas que se les hicieron. Ahí hay mucha información valiosa sobre esta situación del COVID-19 y ahí pues también las recomendaciones que ellas están haciendo. Y segundo, mantente ahí que la próxima semana, José, vamos a estar hablando sobre animación misionera. Así que esto se pone mejor cada día. Primero nos formamos, luego nos informamos y ahora nos animamos, nos llenamos de esa fuerza del Espíritu para poder decir, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Esa es la esencia. Así que hermanos, pues nada, les invito a que se sigan sintonizando, pendientes para la próxima semana en tu programa Parroquia al Día, donde vamos a estar tocando el tema sobre la animación misionera. José. Qué alegría, Marisa, poder compartir este tema de la información, porque tenemos mucha información. Yo creo que de esto se pueden hacer muchos programas. Vamos a tener que tener un programa adicional con las epidemiólogas para poder completar toda la información que se quedó. Igual en la información misionera quizás tengamos que hacer varios programas de esto más adelante. Pero el tiempo se nos ha acabado. Vamos a pedirle al Señor que nos siga proveyendo de toda esta sabiduría y todo este tiempo y espacio que nos brinda el programa para poder seguir cada día poniéndonos al día, como nos invita la iglesia a ponernos al día en todos los proyectos que Dios nos presenta. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y con ustedes permanezca para siempre. Amén. A seguir manteniéndonos informados, queden en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Adiós, nos vemos la semana que viene.